Tengo el gusto de presentarles al doctor Nicolás Iván Martínez López. Es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, psiquiatra forense por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, maestro y doctor en ciencias médicas con campo en psiquiatría, graduado con mención honorífica. Es investigador en ciencias médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del INPRFM, profesor de asignatura en la Licenciatura de Ciencias Forenses y en la Maestría en Salud Mental Pública en la UNAM. Es investigador nacional en SNI Nivel 1 por CONACYT. Es coordinador de la sección de Psiquiatría Legal en la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Desarrolló la guía clínica del trastorno antisocial de la personalidad en México en 2017. Cuenta con más de 200 presentaciones en foros a nivel nacional e internacional, con 7 capítulos de libro como autor y coautor y 15 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Y próximamente publicará un libro sobre salud mental forense. Él nos va a presentar Salud Mental Forense y CIE 11, 2 pautas para la interdisciplina en el sistema de justicia. Muchas gracias y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenidos. Quiero agradecer esta invitación para poder participar de estas magníficas jornadas. La verdad es que agradezco muchísimo a los organizadores, a todo el comité, por haberme permitido participar en estas jornadas internacionales de psicología forense y testimonial en el sistema de justicia, que ha organizado en su conjunto 2 grandes asociaciones en materia de psicología forense en el ámbito de la salud mental propiamente. Y bueno, pues agradezco muchísimo a mi querida Vani para poder participar en ello y compartirles algunas de las ideas que hemos empezado a generar desde el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a hablar sobre este par de propuestas. Ya he hablado acerca de salud mental forense en algunas otras ocasiones, pero hoy me acotaré mucho más específicamente al ámbito de la CIE 11 y su interacción con la misma, por el propio hecho del gran cambio que involucra para la materia de salud mental esta nueva clasificación que será obligatoria a partir del 2022, que todavía tiene oportunidad el mundo de irla conociendo, de irse adaptando y de poder ir avanzando para su implementación, que será obligatoria por mandato de la Organización Mundial de la Salud. Sinceramente, no he encontrado algún argumento más profundo acerca de la diferencia entre psicólogos y psiquiatras, más que el puro hecho de dividirnos por la manera en la que nos hemos ido especializando, capacitando, comenzando alguna trayectoria en el ámbito de la capacitación, de la formación que podemos llegar a tener. Y yo he aseverado en algunos otros foros que un psicólogo clínico forense y un psiquiatra forense prácticamente pueden tener el mismo desempeño ante el actuar de una pericial. Y permítanme explicarme. En el hecho exprofeso de realizar una pericial en materia de salud mental, sobre todo en el ámbito penal y en el ámbito civil, que son las 2 grandes ramas del derecho en donde se solicita el realizar periciales como tal en materia de salud mental, pues lo que se solicita a veces depende un tanto del común denominador de entendimiento en cada estado, en cada país. Sin embargo, las prácticas, la educación, la manera de abordar distintos constructos y desde distintos decanatos en algunas universidades hacen bastante compatible las 2 profesiones. Y es que los psiquiatras que somos especialistas posteriores a haber realizado medicina y los psicólogos que al término de la licenciatura realicen un entrenamiento y una praxis en el ámbito de la clínica, del entendimiento y diagnóstico
de padecimientos, de trastornos mentales, y que a su vez, posterior a ello, tengan una capacitación en materia de forense, pues podemos presentar exactamente igual y bajo el mismo lenguaje, bajo los mismos parámetros, una aproximación adecuada para el ámbito de nuestra competencia en materia de la pericial. Hemos trabajado psicólogos y psiquiatras históricamente dentro de el ámbito clínico, del ámbito de la propia pericial, cuando bajo la adecuada capacitación de algunos compañeros psicólogos realizan algunas clinimetrías o algunas pruebas, como en el caso de neuropsicología, muy específicas y muy necesarias también al día de hoy en el ámbito de la justicia. Pero pues pareciera que de repente en el actuar, ya en la praxis cotidiana, quisieran hacer los actores de justicia una diferenciación entre nosotros. Y me parece que ahí más bien es un tanto desconocimiento en cómo han podido ir avanzando estas dos disciplinas para poder inclusive llegar a ser símiles en algunos puntos. No quiero ahondar mucho, pero a nivel internacional existen grandes programas que facultan a psicólogos ya con entrenamiento en neurociencias, en clínica, para poder recetar. Ese ha sido un argumento de algunos de mis colegas psiquiatras para decir que somos completamente diferentes, lo cual me parece no tan atinado. Sí, a lo mejor la manera en la que los médicos psiquiatras racionalizamos los diagnósticos, pero me parece que podemos complementarnos muy bien en el ámbito pericial y sobre todo bajo la necesidad de generar aproximaciones mucho más adecuadas y mucho más científicas. Al día de hoy está muy en discusión la subjetividad que se tiene en el ámbito pericial y se ha recurrido como si fuese una solución mayúscula al ámbito de las neurociencias. Sinceramente, falta mucho para que las neurociencias puedan abocarse y dar datos certeros en materia de inimputabilidad o en algunos otros constructos de estos ficticios jurídicos que tiene el derecho para que podamos actuar los peritos. Sin embargo, me parece que pueden ser herramientas cuando lo son en necesidad, cuando pueden actuarse. La realidad es que la evaluación clínica es la que impera y lo que tal vez haga falta es más bien entender completamente estos ficticios jurídicos y probablemente hasta reestructurar en el caso del asentimiento de aquellos que practican las periciales, porque pueden cometer equivocaciones al generalizar seguramente en materia de psicopatología. Y otro punto es la distinción de lenguajes y por eso el título y el enfoque de esta charla. El entendernos en un lenguaje común me parece que es una necesidad mayúscula en el ámbito internacional, porque hablar de una clasificación o de otra, de una predilección o de la otra, de hasta dónde yo me capacité, pues puede llegar a ser grandes tropelías en el ámbito de impartición de justicia y en el actuar del ámbito pericial. Por ello, urgimos para poder tener esta completa concatenación del lenguaje entre todos los actores de justicia y entre los que nos dedicamos al ámbito de la salud mental. Estas diferencias, como les decía, pues bueno, a veces se circunscriben profesamente al ámbito de la pericial en materia de la aplicación de algunas clinimetrías o de algunos datos que puedan ser evaluados. Y pareciera que solamente los psiquiatras ya podemos accesar cuando hay algún trastorno mental o alguna presencia de alguna enfermedad mental, lo cual me parece equivocado. Un psicólogo con entrenamiento clínico y con entrenamiento forense puede, en igual de circunstancias y igual de eficiente que un psiquiatra forense, determinar cuáles son las causas por las cuales esta persona está teniendo o no algún trastorno mental relacionado ya sea con una conducta delictiva como resultado de haber sido víctima de algún delito. Y de hecho eso se obtiene todavía mucho más en la praxis, en la ejecución, al momento de generar mayor expertise. Esta disciplina de salud mental forense la hemos basado sustancialmente en dos objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 3 de salud y bienestar, que incluye obviamente la salud mental, lo dicho la OMS, no hay salud sin salud mental. Y el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, sobre todo para otorgar una visión inter y transdisciplinaria, para poder otorgar respuestas, formular preguntas correctas, generar conocimiento, no solamente llegar a hacer una crítica desde un punto de vista personalísimo,
sino generar datos, de generar estadística, generar un intercambio pleno entre las distintas áreas de las ciencias forenses, jurídicas y de salud mental para poder ir avanzando. Llevamos prácticamente 2 siglos caminando uno al lado del otro en el ámbito de las ciencias jurídicas y en el ámbito de las ciencias en cuanto a la salud, sobre todo enfocadas a salud mental. Y ya data también más o menos de esa cantidad de años el camino que ha tenido las ciencias más dedicadas al ámbito criminológico, es decir, criminología y criminalística, que cada vez han tenido una mayor depuración de técnica y una mayor eficiencia en el actuar ya en el ámbito de su competencia. Sin embargo, ante el tener poco diálogo entre nosotros, pues vamos tratando de resolver o de contribuir en una pericial o en un actuar sin mayor posibilidad de generar un cambio y de generar este poder generar quitarnos la ambigüedad que a veces impera dentro de las disciplinas. Y por qué no, también debatir acerca de constructos jurídicos que se enmarcan en una visión a veces dicotómica, como es la propia capacidad. Debemos de entender que en el ámbito penal, exprofesamente, estamos diferenciando para poder partir de un inicio que una conducta antisocial y una conducta delictiva no son sinónimos. La conducta antisocial, hablamos de una conducta que está un tanto más enmarcada en el ámbito moral, en el ámbito ético, en el ámbito, en muchas ocasiones, histórico de una nación, de un pueblo, de una cultura. Y en el ámbito propiamente de la conducta delictiva estamos circunscribiendo lo que se encuentra ya materialmente expresado en un instrumento jurídico, como puede ser un código penal estatal o federal, en el caso de México. Y eso hace una gran diferenciación porque en muchas ocasiones tratamos de equiparar conductas antisociales con conductas delictivas, lo cual es un mayor error. Y un ejemplo es, en el caso de nuestro estado, de nuestro país, el aborto. El aborto, muchas personas a nivel moral pudieran concebir que es una característica, una conducta antisocial. A título personal me parece que no, que es una decisión plena que puede tener una mujer o una pareja. Y en el ámbito del derecho penal, pues materialmente en todo el país se encuentra penalizado, salvo ya algunos casos que se han ido acercando a lo que Ciudad de México ya lleva años de despenalización del aborto. Pero en materia de poder hablar de conducta humana, es muy diferente lo que bajo una construcción de una ciencia humanista como el derecho, bajo una construcción de principios más ontogénicos de la ética, pues se puede generar como una conducta delictiva, que la conducta antisocial va cambiando, al igual que las conductas delictivas en algunos casos, a través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de múltiples variables. Me parece que ahí es donde a veces no atinamos en tratar de trasladar los grandes hallazgos que puede haber en materia de conducta antisocial y tratar de aterrizarlos exprofeso conducta delictiva. Y hay que tener mucho cuidado, porque si hablamos de una o de otra indistintamente, podemos equivocarnos con una gran frecuencia. Y es por ello que tenemos que acercarnos en el ámbito penal a lo estipulado por la criminología, que llega a generar propiamente una cantidad de datos y una cantidad de teorías que al día de hoy, pues bueno, la teoría propia del hombroso, el criminal nato, que data de finales del siglo antepasado y que se configuró con mayor vehemencia en el ámbito de la psicología criminal o de la psicología forense, con el constructo de Jean Pinatel de 1981 de personalidad criminal, pues ahí me parece que ha sido una construcción un tanto equivocada, porque en el preciso instante en el que tratamos de equiparar los hallazgos clínicos y materializarlos hacia el ámbito forense o hacia el ámbito penal o al ámbito delictivo, trasladarlos directamente es un error. Como citaba previamente la diferencia entre conducta antisocial y delictiva, también aquí debemos de entender que la clínica no se puede equiparar directamente al ámbito pericial o al ámbito forense. No solamente basta con tener un asiento o
entrenamiento en el ámbito clínico, tenemos que especializarnos y entender a profundidad el derecho. Al día de hoy, me parece que no podríamos hablar de un buen actuar de un perito en materia de salud mental si no conoce leyes, si no conoce estándar Dauber, si no conoce tantos constructos que se requieren para poder ejecutar una pericial de una manera mucho más adecuada. E incluso llegar a contradecirse en materia de ya generar estos datos. Al día de hoy, por ejemplo, en el Estado mexicano, ya hay jurisprudencia al respecto, inclusive sentencias de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación de las 10ª época y 9ª época, ahorita nos encontramos en la 11ª, que han trazado ya una guía en la que rasgos de personalidad no pueden ser asociados en materia de peligrosidad, un constructo que ya hemos dejado en el sistema penal previo, en el sistema mixto, en el sistema inquisitivo y hoy en el sistema penal acusatorio, pues ya no tienen cabida. Y eso debemos los profesionales de la salud mental, y por eso hacemos un llamado muy fuerte dentro de la salud mental forense, a entenderlo en materia de la praxis. Porque ya no podemos trasladar una sin sustento, ¿no? Muchas veces científico, algunas pruebas, algunas esquinimetrías, si se le puede llamar así, a pruebas proyectivas y algunas otras, para poder ejecutar o visualizar una peligrosidad o una tendencia a delinquir de una persona. Y tampoco podemos equiparar rasgos personalísimos que pueden ser de personalidad, básicamente, un trastorno de personalidad o rasgos psicopatológicos de personalidad, como que son proclives a que el sujeto cometa actos delictivos. Tenemos que entender que los derechos humanos son universales, que estos constructos ya no pueden introducirse en materia de la praxis, en nuestro derecho ahora garante de derechos humanos, en el derecho penal, en esta nueva configuración, que ya no tiene nada de nueva. La reforma fue en 2008, la ejecución en 2016. Llevamos 5 años de ejecución del nuevo sistema de justicia penal. Necesitamos los actores en materia de periciales en el ámbito de salud mental cambiar también nuestra configuración al momento de la ejecución, porque ahí es donde a veces trastabillamos al tratar de no quedarnos atrás, ¿no? Michel Foucault nos lo advertía desde 1981, esta evolución de la noción del individuo peligroso en la psiquiatría forense, y él era un gran crítico de la psiquiatría. Si la antipsiquiatría hubiera progresado a como él la iba manifestando, sería otra cosa. Lamentablemente ya tenía una desvirtuación en materia de tortura y de gente que está en contra de una ciencia. Esto no es empirismo, esto no es algo que podamos decir que solamente con base en creencias. Tiene todos los estándares necesarios de una disciplina científica, y para muestra lo que hablaremos hoy en cuanto a CIE 11, pero sí nos advertía Foucault fuertemente a los psiquiatras: oye, ten cuidado, buscar rasgos, ¿no?, para marcar individuos peligrosos o psiquiatrializar la delincuencia, eso es algo equivocado. Y me parece que muchos de mis colegas lamentablemente no les hicieron caso a Foucault, y necesitamos entender a qué se refería, que tenemos que considerar la gran diferencia entre conducta antisocial, conducta delictiva, y no meter como si se tratara con calzador la psicopatología entre ellas. Por eso yo he estado en contra a veces de algunos términos en donde se achaca que alguien con un trastorno mental, con una discapacidad psicosocial o intelectual, pueda ser materia de prácticamente peligrosidad o de que son los que cometen los actos delictivos. Si eso fuera, yo en este momento no estaría presente ante ustedes. Yo soy una persona con discapacidad psicosocial, yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y pues bueno, según algunos estudios en el ámbito más marcado hacia conducta antisocial, no conducta delictiva, y trasladado al ámbito delictivo, pues pareciera que los que tenemos TDAH en la adultez, pues somos peligrosos o cometemos actos delictivos o nos equivocamos. Y me parece que la generalización y el traslado de ese conocimiento al derecho ha sido una errónea interpretación. Y por eso necesitamos partir casi de cero para poder entendernos. Porque en el ámbito de otras áreas, como en el caso de la etología, que se dedica al estudio del comportamiento, existe algo llamado comportamiento agonista desde 1966, derivado de las tesis y de las investigaciones de Scott, en donde habla de estas conductas de ataque y defensa, de un binomio entre atacante y víctima, y que al poder descomponer estas actitudes particulares, estas unidades conductuales,
pues nos permite entender cómo transespecie, no solamente nuestra especie, llega a tener expresiones de agresividad, de un constructo más de defensa, y que tenemos que entender que es pancultural y transespecie. No nos debemos sentir especiales por decir, bueno, pues los seres humanos son los únicos que cometemos homicidio. No, esa es la construcción teórica, humanística, ética, ontológica, epistemológica, que a veces hemos ido construyendo en algunos sentidos un tanto erróneo, pero en otros que ha derivado en pensar que somos el culmine de la creación, ¿no? Si se tratara de algo así muy místico, que en realidad evolutivamente hablando, pues se ha demostrado que hay comportamientos similares entre primates humanos y no humanos, y que también hay ciertas funciones que tienen constructivas y destructivas. La agresión, Konrad Lorenz lo manifestaba impresionantemente adecuado con este libro de sobre la agresión del pretendido mal, en donde especificaba para qué eran estos roles. Y al día de hoy podríamos hablar que cognitivamente como sociedad hemos trasladado toda esta agresión sistematizada que teníamos como especie en los primordios de la evolución humana, al día de hoy bajo constructos ya mucho más socialmente aceptados, pero que también necesitan tener regulación, y ahí es donde entra el derecho. Pero en materia exprofesa, pensar que un sujeto en la tribu, por tener alguna alteración genética, neurobiológica, neurodivergente, como le quieran llamar, pues es el ocasionador de las desgracias, la violencia, las conductas antisociales, delictivas de la comunidad, de la tribu, es un pensamiento erróneo que lamentablemente ha perdurado a lo largo de la historia y que al día de hoy hace que los actores de justicia nos soliciten a los expertos en materia de salud mental en el ámbito de la praxis pericial, decirles cuál es el trastorno que presenta para poder hacer esa atrocidad. Pues la realidad es completamente diferente, porque al día de hoy entendemos que justo este tipo de constructos son los que debemos de aterrizar. Sociopatía, que ya lo ha dicho Liken en un maravilloso libro de personalidades antisociales, son sujetos que estamos generando la sociedad, en donde no les estamos permitiendo un acceso a oportunidades, están generando estos aprendizajes de conductas sociopáticas derivadas de la necesidad de sobrevivir, de errores en la crianza, y que materialmente, ante no tener mecanismos adecuados de reinserción social, pues lo seguimos aventando al fenómeno de compuerta para que sigan delinquiendo. Porque a partir de inclusive la estigmatización de haber estado bajo una sentencia, o incluso la construcción social de que justicia es solamente prisión o privación de libertad, lo cual es erróneo, pues tenemos que ir aterrizando también en materia de salud mental, que estas personas son las que en su mayoría cometen actos delictivos. Es por eso que yo me he pronunciado en distintos foros en contra de la figura emitida del DSM, del trastorno antisocial, porque me parece una construcción bastante heterogénea, porque la conducta antisocial es mucho más compleja que un conjunto de rasgos en una persona. Si yo evalúo exclusivamente al sujeto, estoy teniendo un sesgo mayúsculo ante la cantidad de variables que pueden interferir o mejorar la no presentación de una conducta antisocial o favorecer la presentación, como puede ser la influencia que generen los padres o las figuras de autoridad en un sujeto desde etapas tempranas de la vida, y que afortunadamente, y ese es ese es un reto que de repente los que estamos en salud mental tenemos, porque ya existe un avance en materia de derecho en el ámbito de algo que se llama obediencia indebida, que deriva de la Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes, en donde un adolescente de 12 a 14 años puede ser influenciado por alguien que él atribuya como autoridad, y por lo tanto no se le otorgaría como tal una responsabilidad. Que hay que entender la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad en materia penal, ¿eh? A veces nos equivocamos y pensamos que todo el mundo es culpable, o si no es culpable no se puede ejecutar, o que hay responsabilidad, etcétera. Aquí en este constructo está muy bien asesorado cuando se hizo esa ley por parte de asesores de la UNICEF y en el ámbito internacional, pero me parece que a veces trastabillamos los expertos en el área de salud mental para poder aterrizarlo en la praxis, ¿no? Y entonces, aguas, porque ya tiene 12 años y es adolescente y mata animales. A ver, el estigma no debe de existir
en aquellos que nos dedicamos en el ámbito de la salud mental y mucho menos en los que están en la praxis en el ámbito de lo pericial. Tenemos que entender que además de estas influencias que puede tener una persona por parte de alguien que sea autoridad, ya sea tutor, tutriz, su padre, su madre o alguien de la comunidad que el adolescente le otorga ciertas atribuciones de autoridad, también es muy importante entender la influencia de los pares. En el ámbito de la conducta antisocial, en materia de su completo desarrollo, pues se pueden entender fenómenos como una sola conducta antisocial en cualquier etapa de la vida, un continuo de conductas antisociales, picos de conductas antisociales, o ya trasladado al ámbito delictivo, lo mismo, en ámbito de un solo delito, ya no vuelve a delinquir el sujeto, o varias, o una carrera delictiva. Pero no solamente dependen de que el sujeto quiera hacerlo. La influencia que ejecutan los pares, la necesidad de pertenecer a un grupo. Recordemos que somos una especie tribal y que requerimos de ser parte de un grupo. El aislarnos no nos favorece como especie. Y la otra es el ambiente criminogénico que ya nos los ha dicho innumerables ocasiones la criminología ambiental, que nos empieza a llamar la atención también en algunos modelos. Lamentablemente ahí ha habido un mal entendimiento de algunos modelos matemáticos, de algunas circunstancias para hotspots en el ámbito del match learning y toda esta gran tendencia a utilizar el Big Data. Sin embargo, me parece que ahí habrá que ajustar seguramente algunos algoritmos para poder entender más esta posibilidad de predicción por circunstancias ambientales, pero que al introducir ya todas las variables previas que hemos hablado, pues nos dan mucho mayor posibilidad de entendimiento dentro de propiamente la construcción de la conducta antisocial y a su vez en la aplicación específica de la conducta delictiva. Por lo tanto, tenemos que entender que la mayoría de las conductas antisociales las ejecutan sociópatas, gente que no tiene un trastorno mental, que son producto de una sociedad sociopática. Si no, los invito a que vean un poco ahí la construcción de Durkheim. Un muy pequeño porcentaje de personas con trastornos mentales comete actos radioactivos, actos antisociales. Y uno muy pequeñito, aquellos que padecen un trastorno psicopático, pero llaman mucho la atención, ¿no? Y entonces también ahí tendemos a generalizar, lo cual es completamente erróneo. La ONU-DC, que es este organismo o esta parte de la ONU que se dedica al estudio del delito y del consumo de sustancias, desde 2010 ya nos ha llamado la atención de cuáles son los factores para que estas dos construcciones se conjunten. Condiciones inadecuadas de crianza, y retomamos la parte de sociopatía, problemáticas familiares e incapacidad de la estructura familiar para otorgar mecanismos de contención, hacinamiento e inseguridad en el barrio, falta de espacios de recreación lúdica durante el día, escaso apoyo o vínculo comunitario e institucional para la resolución de conflictos, espacios formales de educación inseguros, alta selección callejera, desempleo. ¿Ven? El ambiente, la crianza y otros factores contribuyen a que se cometan actos delictivos incluso con la asociación de sustancias. Esto no lo digo yo, lo ha dicho ya una experta en materia de adicciones, que es la doctora Nora Volkoff, y permítanme ver si puedo quitar un poco el ruido ambiental, porque si se está escuchando aquí, estas son las grandes dificultades que tenemos en materia de cuando ya hay el traslado hacia el ámbito propio de esta distancia. Pero bueno, esperemos que ya se pueda quitar un poco el ruido. Lo que ha dicho la doctora Nora Volkoff es que necesitamos pasar de un enfoque de justicia penal a uno de salud pública en materia de trastornos debido al uso de sustancias y conductas adictivas. No es posible que sigamos considerando que alguien que tiene una dependencia de sustancias mantiene una condición o una responsabilidad social y lo vemos como alguien que debe de estar alejado de la sociedad. Es un trastorno mental. Y por eso quiero, y retomo un poco esto de los objetivos, y a partir de las siguientes diapositivas, sobre todo un grupo de ellas, he de agradecer al doctor Jeffrey Reed, a la doctora Marina Medina Mora, a la doctora Rebeca Robles y a la doctora Ana Fresan, quienes me otorgaron la oportunidad de no solamente conocer, sino participar más en el ámbito del desarrollo de los datos,
para poder ejecutar y tener datos en México en materia de CIE-11. Entonces, esta es una diapositiva que le debo al doctor Reed su posible utilización. Él me las favoreció, me las compartió de algunas charlas que le he impartido, esta y un par más, en donde se especifican las grandes diferencias entre el Manual Diagnóstico de Enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Americana y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Para empezar, el DCM, que al día de hoy está en su 5ª versión y por ahí ya se está revisando esa versión, la versión salió en 2013, pues es exclusivamente realizada por psiquiatras y para psiquiatras en el ámbito de Estados Unidos, Canadá, probablemente Inglaterra también, y algunos otros países angloparlantes. Pero en materia real, tiene la visión de la psiquiatría de Estados Unidos y de Canadá, muy, muy impregnada, obviamente. Y está realizada para los miembros de APA y los psiquiatras en el ámbito internacional. La primera vez que sale el manual, pues sale en inglés y tiempo después se traslada. En el caso de la última versión, que fue 2013, el DSM-5, tardó un par de años en trasladarse en español, lo cual fue bastante complicado ya tardarnos en ver esas clasificaciones. Pero tiene una visión muy de criterios diagnósticos, muy centrada en cómo se ejecuta la praxis de la psiquiatría en Estados Unidos. CIE-11 fue un trabajo impresionante conducido por múltiples profesionales de la salud mental, no solamente psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfermeras, trabajadoras sociales, psiquiatras, etcétera, en donde se obtiene una visión muchísimo más dinámica, muchísimo más inter y transdisciplinaria. Y también es una visión global, que fue lo que hizo el equipo conducido por grandes investigadores como el doctor Reed, la doctora Medina Mora, los grandes psicólogos. Pues bueno, antes de empezar los trabajos, hicieron una exploración entrevistando a psiquiatras de todo el mundo, de 44 países, entrevistaron a casi 5,000 psiquiatras, y el hallazgo principal fue cuál era la clasificación que estaban utilizando ellos para poder ejecutar su praxis, ¿no? Y aquí se incluyeron todas las disciplinas de psiquiatría, incluyendo forense. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que por encima de lo que se proyectaba, ¿no? Que a lo mejor el DCM podría ser, o lo que uno podría pensar a veces en un microcosmos, que el manual diagnóstico de enfermedades de la APA era el que debía de imperar, el que impera es la CIE. Y eso tiene lógica. Para materia de estadística, inclusive en México tenemos normas que nos obligan a tener una estadística en materia de CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, porque no solamente clasifica los trastornos mentales, sino todas las enfermedades de las que podemos ser sujetos los seres humanos, incluyendo ahora COVID-19. Por lo tanto, es un sistema mucho más eficiente de comunicación internacional para poder entender estadísticas, manejar inclusive situaciones como las que al día de hoy nos tiene a distancia, que es la pandemia, y poder entender y hablar un lenguaje en común por aquellos que nos dedicamos a ciertas áreas de la salud. En ese sentido, tiene una mayor importancia el utilizar propiamente la CIE. Esta también se la debo al doctor Reed. Les decía que tuve la oportunidad, gracias a la oportunidad que de ellos, de conducir el campo en materia de aquí en México, trabajar con grandes profesionales de la salud mental, muchos colegas de psiquiatría, a los cuales también les agradezco la oportunidad de dirigirles, para poder generar estos datos que fueron parte de 13 países que logramos evaluar los principales trastornos mentales que aquejan a la humanidad en cuanto a las propuestas de CIE-11. ¿Cuáles fueron los cambios sustanciales y que nos han de llamar la atención especialmente a aquellos que nos dedicamos al ámbito forense? Bueno, esquizofrenia, que ya era un diagnóstico que se tenía desde antes, el CIE-10 todavía tenía ahí algunas inferencias respecto a algunos subtipos de paranoide, befrénica, etcétera. Al día de hoy se ha retirado esto y además se han agregado constructos de en remisión total sostenida, otorgándonos la posibilidad de entender que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia no vive todo el tiempo con sintomatología. Y de hecho también hablar de episodios. Eso ya lo había hecho un poco el DCM, pero aquí me parece que ha sido un tanto más específico cómo se ha generado este cambio a través de las guías diagnósticas, que son las CIE-11. El otro es en el caso de los trastornos afectivos, sobre todo el entendimiento de las diferenciaciones entre síntomas psicóticos.
Antes, por ejemplo, era un criterio diagnóstico de gravedad en el ámbito del trastorno mental llamado depresión, que si existían episodios o síntomas psicóticos per se, pues estábamos hablando de una mayor gravedad, ¿no? Entonces los dividíamos entre leve, moderado y grave. Al día de hoy entendemos que alguien que puede empezar a cursar síntomas psicóticos puede iniciar desde un episodio moderado. Y eso es un cambio radical en el entendimiento del constructo de los síntomas, porque nos puede facultar a no necesitar internamientos, sino atenderles desde consulta externa para poder favorecer una adecuada rehabilitación, una adecuada aproximación terapéutica y además no necesitar ya el internamiento. Debemos de entender que en materia de psiquiatría, en materia de salud mental, ha cambiado dramáticamente la manera en la que trabajamos los psiquiatras y ya no es el número uno la necesidad de internar a un paciente, ya es el último recurso. Al día de hoy es psicoterapia, psicofarmacoterapia, trabajo en consulta externa para poder generar un adecuado manejo y tratamiento de estas enfermedades. Otro gran cambio ha sido, por ejemplo, la inclusión del estrés postraumático complejo, lo cual me parece que en materia de forense era urgente, porque es un constructo muy diferente del ámbito del trastorno por estrés postraumático, por los orígenes, por la construcción diagnóstica, por las características clínicas que precisamente se atañen a aquellos que han sido víctimas de secuestro, de holocaustos, de ver catástrofes, homicidios, etcétera, que pueden llevar a un cuadro mucho más grave y que requiere de otras aproximaciones diferenciadas. Debemos de entender que para poder generar una clasificación diagnóstica diferenciada, pues tiene que tener principios muy básicos, que estas construcciones clínicas tengan abordajes diferentes, psicoterapéuticos o psicofarmacológicos, y que claramente hay una necesidad clínica de diferenciarlos porque se comportan distinto, incluso su comorbilidad puede ser diferente. Y en el ámbito del estrés postraumático, el incluir el estrés postraumático complejo fue uno de los grandes avances de la CIE-11 comparado inclusive a su antecesora, la CIE-10 y obviamente al DCM. Otros ha sido el retirar clasificaciones diagnósticas que no generaban más que estigma, como en la inclusión dentro de los trastornos mentales que generaba la condición trans. México también fue uno de los grandes contribuidores a estos datos para poder evidenciar que no se trataba de un trastorno mental, que lo que generaban trastornos del afecto y de algunas otras circunstancias respecto a la presentación de síntomas ansiosos, afectivos, de estrés postraumático en las personas trans, pues no era propiamente el ser trans, sino el rechazo social, la agresión, la violencia de la que son objetos. Y eso permitió también retirarlo de la construcción de trastornos mentales. Otro gran avance fue retirar dentro de la clasificación a los trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque hay una ya mayor evidencia de que tienen origen muy específico, algunos de ellos, en el ámbito propiamente de la fisiopatología de los trastornos del dormir. Y por ello ya no están considerados trastornos mentales. Otra gran adición, o mejor dicho, subtracción de los trastornos mentales han sido aquellos que competen al área sexual, sobre todo en materia de anorgasmia, disfunción eréctil, que tienen ya su asiento muy específico en condiciones fisiopatológicas de los órganos sexuales. Por lo tanto, no tenía una lógica seguirlos manteniendo dentro de los trastornos mentales. Otros han sido el cambio radical que tienen los trastornos parafílicos, los trastornos de personalidad y algunos otros un poco menos dramáticos, digamos así, o radicales en el ámbito de las clasificaciones. Pero estos últimos dos me referiré a ellos ex profeso. ¿Por qué? Y en el ámbito de la praxis en salud mental forense, porque nos interesa también. Pero retomando estos grandes que evaluamos aquí en México y que tuve la fortuna de ser parte de estos investigadores y salir en ese artículo porque fui parte del grupo, pues bueno, nos urgieron a evaluar psicóticos, afectivos, ansiosos y llevados al estrés. Y también a lo que se adicionó fue correctamente el hacer diferenciaciones entre episodios únicos de trastorno depresivo, recurrente, distimia y todas estas construcciones entre trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, que me parece estaban un tanto superficiales en la CIE-10 y era obviamente una necesidad de avance, pero que genera un
conglomerado de los mayores trastornos mentales que podemos tener en la praxis, no solamente en el ámbito clínico, sino en el ámbito pericial. Y por eso la importancia de entender cuáles son estas, pues digamos, clasificaciones más en exprofeso de si hay recurrencias, si hay un episodio único, si hay remisión total, si es distimia, etcétera, que claramente desde que se originó la CIA-11 y fue autorizada por la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, en la ONU, pues está en todos los idiomas al mismo tiempo, ¿no? En español se encuentra y pues puede ser consultada abierta, ¿no? Y tendremos que, en materia de estadística, rendir todo hacia CIE a partir del 1 de enero del 2022. Este es otro estudio que nos permitió ver, igual tuve la oportunidad de participar, dentro de esta construcción de los datos de los 13 países, ver cómo los clínicos que evaluaron, o que evaluamos, mejor dicho, las guías, le vimos utilidad comparado con las guías anteriores o incluso con algunas otras clasificaciones. Y tuvo una muy buena aceptación para poder ver o diferenciar sobre todo diagnósticos graves como la esquizofrenia, y muchos fueron también favorecedores de esta inclusión del trastorno de estrés postraumático complejo, que era una necesidad. Otro análisis que se realizó y el cual tuve la oportunidad de ser justo el primer autor bajo la solicitud exprofesa de los doctores Reed y Medina Mora, fue este análisis legal de los trastornos parafílicos en México con base en la CIA-11. Y déjenme explicar. Este es uno de los primeros análisis que se han hecho en esta forma, es analizar clínica y forense cómo esta nueva construcción de trastornos parafílicos aterrizaría en materia de impartición de justicia en el ámbito penal si llegan a cometer un acto delictivo, y también en materia de atención en salud. Entonces, algo que les urgía mucho entender a los que promovieron estos cambios en el ámbito de trastornos parafílicos era evaluar si no había una concatenación con constructos de inimputabilidad, por ejemplo. Y eso generó una gran posibilidad de entender claramente que las personas que padecen un trastorno parafílico no pueden ser incluidos dentro de un constructo de inimputabilidad. Y déjenme explicar cuáles fueron los cambios. En el ámbito de la CIA-11 se retiraron de la construcción diagnóstica de trastornos parafílicos la conducta sádica masoquista. ¿Por qué? Porque es una conducta consensuada en la cual inclusive hay reglas, hay un conjunto de teatralidad, de parafernalia alrededor, y que no es materia de psicopatología. Y en realidad solamente servía para estigmatizar a aquellos que la practican. Así también algunas otras construcciones, pero esa es la que más llamó la atención. En exprofeso se generó una nueva construcción, el trastorno sádico sexual coercitivo. El trastorno sádico sexual coercitivo, déjenme retomar un poco de historia del ámbito de la salud mental, porque hace tiempo existía una construcción de un trastorno sádico de la personalidad. Me parecía que no tenía tanto sustento como personalidad, porque se hablaba de un disfrute, de un goce del sujeto en materia de generar daño. Y cuando hablamos de excitación, cuando hablamos de deseo, cuando hablamos de orgasmo, pues estamos hablando en materia propiamente del ámbito de las parafilias. Y esto reunió muchísima información a lo largo de los años. De hecho, fue una propuesta que se hizo al DSM, la cual fue rechazada. Y ahí déjenme ser un tanto justos con el equipo del DSM. Ha sido un tanto por la manera en la que está construido su derecho, ¿no? Que no se ha podido modificar. Mucho está basado en la evaluación de riesgos y en estas otras características para poder sentenciar a una persona. Pues bueno, ahí tienen que reformar muchas cosas, no solamente la práctica en materia de salud mental, sino un montón de cosas. Pero a nivel global, pues bueno, nos dio la lógica de una persona que tiene como tal un foco intenso en la excitación sexual de generar daño físico o psicológico en el otro, que no lo ha consentido. Y esto nos traduce en una oportunidad histórica de poder evaluar si este constructo es realidad o no, asociado a aquellos agresores sexuales seriales o aquellos homicidas seriales, aquellos que son muy favorecedores de la perfilación criminal, sobre todo del modelo del FBI de los 70s, pues seguramente retomarán este tipo de constructos y evaluarán, ¿no? Yo creo que eso nos va a permitir entender si en realidad tiene parte de una construcción trastorno mental o no esa
hipótesis que se hizo a través de la perfilación, sobre todo en homicidios seriales. Al día de hoy estamos hablando ya estadísticamente que es demostrado que existe el trastorno sádico sexual coercitivo. Cuando se aterriza en el ámbito legal, pues bueno, lo que hicimos fue un análisis jurídico en conjunto de algunos abogados que nos apoyaron en materia del entendimiento más a profundidad de estos ficticios jurídicos en el ámbito penal y nos permitieron entender que el que una persona padeciera de un trastorno sádico sexual coercitivo no era una condición penalizable, pero el llevar a cabo conductas por circunstancia de padecer esto, sí lo adentraba en generar conductas delictivas. Pero de estos dos puntos equidistantes, en ninguna parte de la construcción diagnóstica se habla de una alteración del juicio. Y eso es lo que también fuimos muy incisivos en este artículo. Para poder entender que una persona con un trastorno mental pueda ser considerada inimputable, no solamente tiene que haber una correlación psicopatológica con los síntomas y el ámbito de la conducta delictiva, sino además tiene que tener bajo su construcción una alteración en el juicio, en la capacidad cognitiva de manera transversal, para poder ejecutar esta tarea y que el sujeto no pudiera tomar otra decisión en materia propiamente de una alteración de juicio. Estamos hablando de síntomas psicóticos y no todos aquellos que tienen síntomas psicóticos podrían encajar directamente en la imputabilidad. Y aquí en ninguna parte de la construcción de los diagnósticos hay que el sujeto no esté tomando decisiones. Una persona con un trastorno parafílico sabe precisamente que lo que está haciendo está mal y lo ejecuta. Sí, podría ser una atenuante, más no una eximiente. Estaríamos hablando que de todos modos tendría culpabilidad y responsabilidad y no una eximiente de culpabilidad, ¿vale? Otro gran cambio fue el de trastornos de personalidad. Y aquí hay un resumen un tanto breve para cuestiones de tiempo, poder abordarlo. En materia del DSM hablamos de clústeres A, B y C. En materia de la CIA había una cierta equiparación en trastornos de personalidad bajo los mismos constructos. Ahí teníamos paranoide, esquizoide, ¿no? Antisocial, límite, el DSM. Y en la CIE, pues, paranoide, esquizoide, disocial, inestabilidad emocional, etc. La propuesta que llevó a cabo el grupo del doctor Peter Tyrer, un psiquiatra en conjunto con varios psicólogos, para poder cambiar la clasificación, fue de una gran aceptación en aquellos que nos hemos dedicado a estudiar trastornos de personalidad en distintas personas, porque la realidad clínica no se veía bajo la construcción de etiquetado que otorgaban estas dos clasificaciones, DSM y CIE-10. Porque en el momento en que se emitía el diagnóstico ya no había posibilidad de ver lo que en la clínica se veía. ¿Y qué es esto? Todos los diagnósticos pueden ser codificados en una dimensión de alteración de personalidad, porque la personalidad la tenemos todos. En realidad, lo que diferencia a alguien de tener rasgos de personalidad, que es el único constructo en materia de salud mental, vamos a hablar de rasgos, es erróneo trasladarlo a otras construcciones clínicas. Lo demás son síntomas o síndromes, no hay rasgos en otras construcciones más que en personalidad. Tenemos rasgos todos los seres humanos, pero la disfunción que nos conlleva puede ser calificada como leve, moderado o grave. Y podemos dividir en esta imposición de una clasificación categórica sobre una dimensión lo que es hablar de no tener un trastorno y sí tener un trastorno. Y poder quitar los motes de un trastorno límite, un trastorno social, un trastorno narcisista. No, a ver, la persona lo que padece es un trastorno mental denominado trastorno de la personalidad. Y tenemos que entender la gravedad. ¿Por qué? Porque, como les decía, el claro objetivo, el claro propósito de una nueva clasificación, de una nueva propuesta, es la diferenciación clínica, la diferenciación psicoterapéutica y psicofarmacoterapéutica. Y aquí podemos hablar de una progresión y cura desde un trastorno de personalidad grave hasta rasgos, lo cual en materia de etiquetas, bajo las otras clinimetrías, bajo las otras visiones, no era posible. Y aquí hay dominios de rasgos y hay patrón límite, pero vean la gran adición que tuvo. Y van a decir, bueno, oye, Nicolás, pues ya existía, ¿no? El trastorno disocial en la CIE-10, sí, pero les pido que por favor vean. Sentido de autorización, es decir, egocentrismo. Sentido de autorización creyendo y actuando como si se mereciera lo que quiera sin justificación adicional. Y falta de empatía, indiferencia por la incomodidad o perjuicio de los demás ante las acciones personales. Se retiró
los datos, los rasgos de la construcción disocial que también eran equiparables a la antisocial. Y esto es un avance fundamental para la materia de lo forense. El gran problema que hemos tenido a nivel internacional es la inclusión de psicopatía en una clasificación diagnóstica. Lo que estamos viendo es el núcleo de la psicopatía, emociones prosociales limitadas. Y le han retirado maravillosamente la necesidad de calificar para un diagnóstico la presencia de conductas antisociales o conductas delictivas. Porque al día de hoy se ha demostrado que no solamente aquellos que tienen emociones prosociales limitadas o trastornos psicopáticos cometen actos delictivos. Hay muchos de ellos que no los cometen. Y es por eso que, yo celebro mucho por esta aproximación que hicimos en el 2019 de proponer 2 subtipos de trastornos psicopáticos basándonos en el modelo de temperamento y carácter de Cloninger, que todavía estaba incipiente las propuestas. Ya llevaba muchos años el doctor Peter Tyrer proponiendo esto, pero no estaban tan aceptadas ni tan adecuadas para poder reformularlo ahí. Y lo que nosotros hicimos fue justo ver cómo había psicopatía predominantemente narcisista, predominantemente antisocial, equiparando en el DSM, porque en la CIE no existía el trastorno narcisista. ¿Y por qué? Por esta lógica. Las emociones prosociales limitadas, que es el núcleo de la psicopatía, pues estaban dentro del trastorno disocial. No había necesidad de tener un trastorno narcisista en las CIE-10. Y bajo esa construcción, que emana más de la construcción clásica de Kickley, del psicópata, pues justo se generó el trastorno disocial. Pero el día de hoy, retirando las conductas antisociales, las conductas delictivas, podemos diagnosticar a alguien que tenga emociones prosociales limitadas que se diagnostican desde infancia, adolescencia y ya en adultez en este ámbito, para poder aproximar las diferentes evidencias de tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, y no solo eso, cura. Por eso es tan importante esta nueva clasificación, porque nos va a hacer un cambio radical en la manera en la que nos comuniquemos entre los distintos profesionales y va a quitar muchos estigmas de que aquellos que padecen psicopatía son peligrosos, deben estar encerrados, si tienen altos índices en la escala de psicopatía de Hare, no deben de ver ni la luz del sol. Espérenme, me parece que es un grave error. ¿Okay? Pues estos son los hallazgos de esta investigación, no es materia de esta charla, en algún otro momento se los compartiré. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su agrado la charla y pues les deseo excelentes jornadas y muchas gracias por estar en este maravilloso evento. Gracias a los organizadores por permitirme. Ahí les dejo mi Twitter para aquellos que me quieran seguir